Señor Álvaro Armando Ugano. Hola. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo bien acá. Escuchando a Gustavo, estuvo muy buena la nota. No dejó nada para hablar, ¿eh? O sea, ya está, nos vamos. Habló de todo un poco. Pero vos, no, hay mucho para hablar. Primero que nada, de esta obra que estás presentando. ¿Cuándo la estrenaste? Recuerde esto. La estrené hace 2 semanas. 2 semanas. Sí, el 2 de septiembre. Bueno, es la historia de Jan Karski, que es un miembro de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue convocado, digamos, reclutado por el ejército polaco unos días antes de la invasión a Polonia por parte de los nazis. Y a partir de ahí, bueno, inmediatamente vino la Blitzkrieg, la guerra relámpago, ¿no? Polonia fue invadida muy rápidamente. Escapando, digamos, de los nazis, fue capturado por los soviéticos, ¿no? Fue prisionero de los soviéticos, después intercambiado con los alemanes cuando la doble invasión. Se escapó, se unió a la resistencia en ese momento, ¿no? Con Polonia devastada. Polonia había sido destrozada, digamos, por la invasión nazi. Y a partir de ahí, después, bueno, fue vuelto a tomar como prisionero por la Gestapo, se volvió a escapar con la ayuda de la resistencia, 32 polacos que le ayudaron, que después fueron ejecutados todos, ¿no? Y la particularidad, más allá de eso, él era mensajero de la resistencia para los líderes en el exterior. Lo particular es que fue contactado por la resistencia judía, ¿no? Y fue el primer no judío testigo del gueto y de los campos de concentración nazis, ¿no? Fue contactado para que él después saliera y informara de eso. Y él lo hizo. Una travesía, llegó a Londres, informó a los aliados, se llevó a reunir con Roosevelt y con muchos líderes de la resistencia judía, de la resistencia polaca y de los aliados. Y la particularidad, y por eso tal vez no lo conocemos, no sabemos de su historia, es que no fue escuchado, fue ignorado. O sea que él intentó y podría haber detenido el holocausto cuando recién estaba empezando y no fue tenido en cuenta. No. Esa es la historia de Jan Karski, que después en el año 78 fue convocado por Claude Lanzmann, que fue un documentalista francés, para su documental Shoah sobre el holocausto, un documental de 9 horas y media, ¿no? Y a partir de ahí él dio el testimonio que no quería hacerlo. Él después de la Segunda Guerra no habló nunca más. Se quedó en Estados Unidos a dar clases, él era diplomático, era abogado, y no volvió a hablar del tema hasta el 78 cuando lo contactó Claude Lanzmann. Y ahí su testimonio fue uno de los testimonios fundamentales del documental de Shoah, que salió en el año 85. Y a partir de ahí fue reconocido y bueno, y ahí digamos, tomó la dimensión que siempre debió tener, ¿no? ¿Dónde estás? En la Alianza, Teatro, Alianza. Sí, Teatro Alianza Uruguay-Estados Unidos, en la China Zorrilla. Divina sala, obviamente, preciosa. Hermosa sala. Pará, pero vos decís, no me dejó nada para hablar, Gustavo. Pero vos de televisión, bueno, acá en este canal hiciste Charlie en el aire. Sí. ¿Eso por idea, producción tuya? Charlie sí. Charlie fue una producción mía con 2 socios, Nacho Mendi y Óscar Esteves. Y a partir de ahí, bueno, sí. Después una coproducción con el canal. Nunca, ¿Se acuerdan cuando había ficción uruguaya no, producida? pero sé que justo te iba a preguntar, digo, Bien. no sé si no fue el último intento de hacer ficción acá en Uruguay. Sí. Digo, ¿es muy caro, Álvaro, hacer acá eso? Sí, la verdad es que la ficción es lo más caro en la televisión, porque no solo requiere de actores. Ya está, el Caravana, lo acabo de ver. No, pero quiero redondearte la pregunta. Tenés a Caravana atrás de cámara. Quiero redondearte la pregunta. Sí. Es muy caro, pero además, digo, hay como una contradicción. Hay tantas productoras, tanta gente que viene a filmar, a grabar, a hacer series, a hacer películas acá en Uruguay, y nosotros no podemos hacer. Claro. Bueno, es que es un poco lo que decía Gustavo con respecto a la radio, y también habló de esto, ¿no? Que sucede, eso ha cambiado mucho el mercado, ¿no? Digamos, obviamente para la televisión abierta debería ser digamos, en coproducción con estas plataformas para poder generar
producción, ¿no? Y de forma independiente es prácticamente imposible, ¿no? No puedes producir para el mercado local, tenés que producir para vender afuera. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que yo he estado también, bueno, estuve en El Presidente, en la segunda temporada de Presidente, estuve en la serie sobre Cromañón, que es para Prime, una serie sobre los atentados a la AMIA, una nueva serie sobre eso. Bueno, la película de los Andes, o sea, se está produciendo mucha cosa, hay trabajo para los actores uruguayos, pero no es más difícil que haya historias nuestras. Ahora, por ejemplo, esta historia sobre la AMIA es una producción de Cimarrón, una coproducción con una productora israelí, pero en realidad es una historia que no es de acá, ¿no? Pero yo creo que va a llegar poco a poco eso, ¿no? El hecho de producir historias de acá. ¿Vos participaste en la película que serie que está en cine y en Netflix del Viven? Sí, estuve en un papel última. Sí, del padre de imágenes, sí, es impresionante. Es impresionante. Sí, parece que yo no la pude ver todavía, así que no sé cuánto habrá quedado el trabajo, pero que es otro tema también. Yo no la vi, pero lo poco que pude ver de un tráiler impresiona es la producción, se dice que es la producción de cine de habla hispana más cara de la historia. Es una super mega producción, ¿no? ¿Ya se estrenó? Se estrenó la semana pasada, creo, en el Festival de Venecia. Ahora creo que iba a San Sebastián y después hay muy poca gente que mucha gente no lo sabe, pero digo que muchas películas se estrenan después de haber sido presentadas en festivales. Claro, sí. Y seguramente, te digo, seguramente sea candidata a los Oscar, una de las finalistas de Oscar a película extranjera, porque también eso tiene que ver con el apoyo que tenga la producción de parte de una plataforma o de la producción. O sea, todo eso, digamos, incluso el mundo de los festivales, más allá de la calidad cinematográfica de una película, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la magnitud y la dimensión de la producción y el apoyo que tengan en ese sentido, ¿no? Muy bien. Álvaro, hay una frase que a mí me quedó desde hace muchos años que una vez te la escuché, que me encantaría que, digamos que de alguna manera me la definieras, que creo que está muy clara, pero la amé. Es así. Dice, perdón. Sí. Bueno, la función del teatro es levantar un espejo a la sociedad. Me pareció maravillosa esa frase. Sí, bueno, no es una frase mía, ¿no? Digamos, pero yo creo que sigo pensando eso, ¿no? El teatro es el arte que muestra a la humanidad reflejada, ¿no? Que en sus virtudes, en sus miserias. También yo creo que no siempre debe dar un reflejo fiel, sino que, como dice un gran actor argentino y teórico teatral también, Pompeyo Audibert, que también debe dar un piedrazo en ese espejo después, ¿no? O sea, de alguna forma distorsionar, digamos, ese reflejo en cuanto al lenguaje y a la forma también. No necesariamente tiene que ser una producción realista, sino usar eso como una forma de reflejar la esencia humana, ¿no? Creo que es así. Creo que esa es nuestra función como arte, ¿no? Y es el arte, bueno, junto con el cine que hace eso, ¿no? Y este no es... No, perdón. Que este no es tu primer unipersonal, pero has hecho ya otro, 2, con historias reales súper fuertes. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo te preparás? Y en este que además tenés un montón de personajes encima del escenario, ¿no? Sí, son porque Karski, digamos, a partir de una clase, digamos, la obra tiene la estructura de eso, de una clase, él era docente de la Universidad de Georgetown. A través de esa clase, él empieza a contar su historia desde que es un niño hasta que llega al documental y a la entrevista de la película, y a partir de ahí empieza a contar esa historia representando a todos los personajes con los que él se cruza, desde su familia, sus amigos de la infancia, los prisioneros que estuvieron con él, los guardias, hasta el propio Roosevelt. O sea, son más de 30 personajes, ¿no? La preparación, digamos,
o sea, requiere una gran preparación física, ¿no? A nivel de energía. Es 1:25 ahí arriba del escenario, cambiando constantemente de personajes y sosteniendo eso, ¿no? La energía y la atención del público. Y emocionalmente también, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, creo que ese es un poco el trabajo nuestro, ¿no? El hecho de... esa es un poco nuestra gimnasia como artistas, ¿no? Pero sí he tratado de prepararme físicamente, digamos, de sostener un poquito desde la respiración y desde la energía, ¿no? Me costó bastante domarlo, digamos, energéticamente el espectáculo. Estuve hasta la semana antes del estreno que me moría, ¿viste? Pero bueno, creo que llegamos a un resultado que me parece que conforma artísticamente y que conmueve. Álvaro, ¿te sorprende que una historia que se sitúa más de 80 años para atrás siga teniendo gancho y cómo le llega con el paso del tiempo a los más jóvenes? Bueno, sí, realmente eso es lo que debemos reflexionar como seres humanos, ¿no? Como humanidad. ¿Por qué sigue teniendo vigencia esto, ¿no? Y si te pones a pensar, el mundo sigue estando en guerra, ¿no? Seguimos estando en guerra, siguen pasando las mismas cosas. Un poco lo que habla Karski en la obra es que habla sobre eso, sobre la necesidad de comprometerse con las cosas que uno cree, en las que uno cree que puede generar algo y mejorar algo en la humanidad. Pero lo cierto es que sigue siendo vigente eso de que como muchas veces es algo que no es cercano, que no está sucediendo en nuestro territorio, entonces capaz que es como una especie de mito, ¿viste? Es algo lejano la guerra, pero es algo que está pasando, nos está pasando como humanidad. No deja de ser contemporáneo también, ¿no? Claro, por supuesto. Nos está pasando, ¿no? Lo que le pasa a un país o a un individuo le pasa a todo el mundo, ¿no? Y un poco lo interesante de la obra es que habla sobre eso, me parece, sobre cómo nosotros a nivel... en nuestro entorno podemos hacer cosas para mejorar ese mundo, cosas simples de repente, porque también eso es un poco lo que plantea la obra desde su principio y en su, digamos, a lo largo de todo el desarrollo de la pieza. Sí, que no aprendimos nada. No hemos aprendido mucho, prácticamente que no, realmente. Álvaro, bueno, has pasado a lo largo de tu carrera y tu trayectoria por un montón de roles, has hecho prácticamente de todo y ahora estás encarnando que le pones el alma, el cuerpo, hasta el look, porque esas canas son generadas para el personaje de esa obra, ¿verdad? Sí, son para la obra. Claro. Todavía tengo pocas canas mías. Por eso, no le pones el cuerpo. Insisto, a esta altura de tu carrera, después de todo lo que has hecho, ¿hay algún personaje que te desafíe y que tengas muchas ganas de hacer y que todavía no te haya tocado? Bueno, sí. A ver, yo tengo... hay una obra que para mí es una de las más grandes obras del teatro universal, que es La muerte de un viajante. Yo estuve en una versión hace mucho tiempo que hacía un pequeño personaje que era Bernard, el hijo del vecino de Willy. Y es un sueño, pero todavía creo que no estoy en la edad para hacerlo, pero me encantaría en algún momento hacer el Willy de La muerte de un viajante. Es como, me parece una obra perfecta. La amo siempre que puedo, la hago con alumnos en la escuela y me conmueve. Es una obra que me conmueve. Te iba a preguntar sobre la escuela. Sí. Bueno, la escuela, por suerte, funciona bárbaro. Cumplió 11 este año cumple 11 años, cumplió 10 años el anterior. Y bueno, tenemos un montón de alumnos. Siempre empiezan 2 grupos por generación. Tenemos talleres de adolescentes, de niños. La escuela... ¿Hay que esperar a que arranque el año que viene o alguien puede informarse ahora? Hay algunos talleres. Ahora está empezando un taller de Fede Longo, Federico Longo de Impro, que está empezando ahora. Y se pueden comunicar con la escuela y averiguar, pero ya en noviembre empiezan las inscripciones para el año que viene. No falta nada. No falta nada. No falta nada. ¿Cómo se...? 096-438857. O sea, no, ¿tienen Instagram la escuela? Sí, el Instagram, Armando Bon Escuela. Va fácil ahí. Exacto. Armando Bon Escuela. Exactamente. Entren ahí. Sábado 21 horas y domingos a las 19:30 en el Teatro Alianza, en la Sala China Zorrilla.
se presenta este gran actor, el señor Álvaro. Ahí está, mirá, recuerde esto. Álvaro Armando Ugón, con una gran obra. No se lo pierdan, vayan a verlo. Querido, un placer. Un placer para mí estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Despedimos a Álvaro.